Muy bien, amigos, ya estamos en vivo en nuestro programa de Entrégame tus dudas. Vamos a esperar unos segundos para que otros amigos se junten. Hoy continuaremos a contestar preguntas, las preguntas que nuestros amigos nos pasan eh, ya después de haber cerrado el programa de ayer. Eh, pero hoy vamos a empezar a introducir el tema de la autoestima. Como ya había adelantado en las otras transmisiones anteriores, durante unos días me dedicaré a contestar principalmente preguntas que nos mandan todos. Eso, de todo modo, lo seguiremos haciendo siempre. Sin embargo, luego iremos focalizando la transmisión sobre temas específicos. Eh, Hoy vamos a empezar a platicar de autoestima. Cómo la autoestima modifica todas las experiencias de nuestra vida, va filtrando eh, tanto la forma en que nosotros nos reportamos hacia nuestro entorno y cómo nuestro entorno responde a, a nuestra forma de ser, la autoestima. Hoy platicaremos de la autoestima. Vuelvo a explicar un poco para los amigos que se acaban de conectar. Bienvenidos a nuestro programa de Entrégame tus dudas. Hoy seguiremos contestando algunas de las preguntas que nos llegan después del cierre de la transmisión de ayer y empezaremos a introducir un tema específico, el tema de la autoestima. Ya en los próximos programas siempre contestaremos algunas preguntas generales, pero empezaremos siempre más a focalizarnos sobre temas específicos que nos afectan en nuestra vida, que son razón de generarnos problemas. Muy bien. Desde hace varios días, nuestro seguidor Edrey Fernández nos ha propuesto un tema espiritual, ha presentado algunas preguntas, en parte ya las he contestado, pero quisiera volver a tomar ese tema. Dice Edrey, a ver, me pasa algo ligeramente parecido. Cuando hablábamos de cosas espirituales, Edrey decía, en parte a lo que tú comentas, me pasa algo ligeramente parecido. Yo le he echado la culpa a un espacio, energía o ser espiritual que no me permite experimentar ese tipo de situaciones. Conocí sobre la hipnosis regresiva y supuestas vidas pasadas en 2014 en mi búsqueda insaciable por salir de mi sentimiento de vida. Encontré los conocimientos de Aurelio Mejía, pero cada que he buscado vivir una terapia o las manifestaciones espirituales en cualesquiera personas de mediums, algo pasa que me aleja completamente. Existiera una respuesta de un ente energético inexplicable que me aleja de mi despertar. Bueno, es un poco larga la pregunta, pero sí me parece ya haber entendido lo que quiere decir Edrey. Edrey está tratando de generar unos cambios en su vida, ha conocido la hipnosis regresiva, la hipnosis introspectiva, quiere acercarse, pero siempre es como si hubiera algo que le impide entrar a esto.
Si hay energías espirituales, te refieres a si hay espíritus que están influyendo sobre esto. Hola, Pati Pérez, que nos saludas de Tabasco. No puedo decir, no puedo contestar exactamente esa pregunta con los datos que me das, Edrey, porque habría que investigar un poco más realmente. Hay veces, sí hay veces, que lo creamos o no, hay influencias espirituales que nos bloquean de alguna forma. No siempre, pero sí sucede y a veces los efectos suelen ser bastante fuertes. Hoy estoy contestando esa pregunta a pesar de que en realidad quisiera dedicar algunas transmisiones específicamente a ese tema. Sin embargo, ya voy a contestar un poco a eso. ¿Influyen los espíritus o entidades espirituales o energías o como las queramos llamar en nuestro comportamiento? Sí, bastante sucede, lo vemos, y en las terapias en hipnosis regresiva, siendo las terapias psicoespirituales, ese aspecto sí se trata y se libera esa situación. Esos hermanos espirituales que se quedan ahí de alguna forma, consciente o inconscientemente afectando, los ayudamos a seguir su camino con mucho amor y su efecto cesa. Sin embargo, Edrey y todos los amigos que están interesados a ese tema, hay que considerar una cosa importante a la que pocos prestan atención cuando hablamos de cosas espirituales. La influencia espiritual en la vida del sujeto encarnado siempre es efecto, nunca es causa de los problemas. Es decir, que si yo tengo un carácter feo, amargado, enojón, pegalón y todas esas cosas, no le puedo echar la culpa a un espíritu que me está haciendo ser así. Es que yo ya soy así y atraigo espíritus que influyen a que yo lo sea más. Es decir, el espíritu viene después de que yo ya soy así. No viene sobre una blanca paloma y la transforma en un ogro. Yo ya soy un ogro y entonces el espíritu amplifica ese comportamiento mío. No me transforma en ogro si soy blanca paloma. Así que hay que prestar atención. Si tenemos comportamientos que consideramos que no son normales, puede que haya o influencia del entorno o influencia espiritual. Pero esa influencia espiritual tenemos que pensar bien por qué razón se acercó. Es decir, que yo ya estaba haciendo algo que no era exactamente correcto. Luego está la pregunta de Job Damián Garza. Job hace una pregunta muy interesante. Esto es en el video de ayer. Las emociones afectan en articulaciones, huesos y falta de energía. Gracias, Job, por la pregunta que nos propones. Perdón. Mi cafecito, quien me conoce sabe que soy dependiente del café. Bueno, sí, las emociones definitivamente afectan las articulaciones. Es más, hay cuadros clínicos o lo que normalmente se llamaría enfermedades de afectación de articulaciones, como puede ser la artrosis reumatoide. O sea, esa que es tan fuerte la afectación a las articulaciones que hay una deformación de los huesos que es realmente fuerte, muy limitante y totalmente emocional. Si la medicina alopática se acercara un poquito más
a entender las emociones del ser humano, probablemente ese tipo de enfermedades que son clasificadas como autoinmunes, las trataría mucho más eficientemente. Yo veo seguido que ese tipo de cuadro clínico de la artrosis reumatoide, de alguna forma, después de la terapia, si se logra romper ese esquema mental, tiene una fuertísima mejoría y en algunos casos, si no hay una afectación muy grande al cuerpo, hasta una reversión total. Hace poco, en Las Vegas, en el último viaje que hicimos ahora en Las Vegas, estuvimos en Las Vegas a principios de marzo con mi amigo Aurelio y tuvimos una paciente que creo que se publicó ese video o se publicó sobre el testimonio en el canal YouTube de Aurelio, de una paciente que entró en silla de ruedas, toda deformada, y se salió caminando. Y era exactamente esto. ¿Cuál es la emoción que puede afectar las articulaciones? Hay varias, obviamente. Y regresando a lo que estaba diciendo Edrey Fernández hace rato, también hemos visto algunas veces que hay un efecto espiritual reforzativo, a veces, no siempre, pero las emociones que llegan a generar dolores en las articulaciones son emociones de rabia, de enojo, de inaceptación. A veces tiene una connotación sexual, pero siempre viene junto con la rabia. Muchas veces la artritis, reumatoide, la he encontrado asociada a temas sexuales, pero siempre con rabia, mucha rabia. Entonces, la rabia es yo diría una enfermedad del alma realmente, porque luego hemos visto que nos la traemos de varias vidas, entonces es algo que sigue también después de la muerte, rabia y odio, y afecta mucho, imprime mucho modificaciones al cuerpo, a los huesos, a la cara. La persona enojada la vemos en la cara, su semblante se modifica, sus arrugas, lo vemos, ya nada más de ver la cara de una persona nos damos cuenta, esa persona experimenta estados de rabia. Me refiero a la persona común. En nuestro caso, como terapeutas, pues nos sucede de poder leer el rostro de las personas. Pero aunque uno no tenga práctica de leer el rostro de las personas, sí se da cuenta que la persona que tiene enfrente es enojada. Y genera falta de energía. Claro, por supuesto, porque imaginemos, si yo todo el tiempo estoy con esa rabia, la rabia, podemos hacer un experimento. Todos ustedes que están conectados ahora, si gustan, cierren los ojos, respiran profundo 2 o 3 veces, y después de haber respirado profundo 2 o 3 veces, piensen, focalicen el momento que les ha hecho sufrir, el momento en que probablemente se generó una rabia. Les aseguro que si hacen esto, notarán una sensación bastante fuerte en alguna parte del cuerpo. Eso quiere decir que es exactamente ahí donde mi mente profunda concentra esas emociones y es donde está dando el golpe fuerte. Así que las emociones afectan todo esto y si yo estoy todo el tiempo tenso por la rabia, eso me gasta energía y tengo cansancio, tengo falta de energía, estoy agotado. Las causas del agotamiento son varias, esta es una de ellas. También hay causas espirituales y otras cosas, pero la rabia es una de ellas, claro, por supuesto. Job, si tienes ese tipo de emociones, te invito a que te acerques a una terapia, porque es bonito soltarlas, dejarlas ir y liberarse. Me viene a la mente un caso que tuvimos en Cancún, de una persona que realmente
Era una persona muy dulce, muy especial. Tenía un cáncer terminal, llegó a la terapia que no podía respirar, la tuvimos que cargar para llevarla al primer piso, no había elevador, no podía subir, y tuvimos que esperar como media hora para que su respiración se estabilizara y poder empezar a platicar con ella. Ella tenía un odio, un rencor fuertísimo hacia una persona que no puedo decir. Ese rencor fue la base de su cáncer tan destructivo. Bueno, nuestra terapia incluye la terapia del perdón, así que trabajamos para que ella perdonara y perdonara. Digo trabajamos porque estábamos dos personas enfrentando esa terapia. Para que ella perdonara y perdonara y perdonara y no perdonaba. Y entonces empezamos a viajar a vidas pasadas y ella notamos que venía vida tras vida, siempre con esa persona, con enojos, rabia, odio. La misma persona en esta vida también la tenía, la había tenido, aunque ella había fallecido. Bueno, finalmente llegamos al 1400, con tantas vidas atrás, nos fuimos 4 o 5 vidas atrás, 1400. Y ella había hecho algo muy feo y había sido perdonada por eso. Cuando ella comprendió que ella fue perdonada por algo feo que había hecho, con algunas dinámicas, logró soltar y perdonó 6 vidas atrás. En ese momento, cuando soltó esa energía, se manifestó su guía espiritual, su ángel de la guarda. ¿Quién tiene duda que existe? Quítese esa duda, porque sí, todos nosotros tenemos un maravilloso guía espiritual que nos asiste siempre. Se manifiesta su guía espiritual y le dice: estoy muy emocionado que finalmente has logrado liberarte de ese cáncer y ahora serás feliz. No se refería al cáncer físico, ese guía. Se refería al cáncer del alma, porque el odio es un cáncer del alma, literalmente, y daña mucho el cuerpo, como hemos visto en ese caso. ¿Qué sucedió? Esa persona, cuando terminó la terapia, estaba mucho mejor anímicamente, podía respirar mucho más, se veía con mucha más energía. Y durante un par de meses estuvo bien. Le hicieron ecografía y había desaparecido el cáncer. Y ella estaba en una paz interior maravillosa. Llamó a todos sus familiares, regresaron sus familiares a verla, se reconcilió con todos, platicó con todos, amó a todos y finalmente murió. Sana. O sea, de repente murió porque llegó el momento en que se tenía que ir. Eso era la razón. Pero se fue en paz. Y su guía espiritual le permitió vivir los últimos momentos con paz y sin dolores. Muy bien. Fue una experiencia maravillosa que me ha dejado mucho aprendizaje. Y es exactamente para explicar cuánto las emociones pueden dañar nuestro cuerpo, en todo y por todo. Veo que ya hay varias preguntas que han llegado, pero aquí tengo mi listita. Rosa Fernández: hola Domenico, mi pregunta es ¿cómo controlar un dolor crónico sin medicamento? Gracias. Sí, se puede. Ese punto es interesante, Rosa. Agradezco mucho tu pregunta. Trabajando con la mente
de la gente, nos damos cuenta que no es exactamente el cuerpo quien experimenta el dolor, sino es el intérprete. Hay un intérprete. O sea, el cuerpo tiene terminaciones nerviosas, contactos. En esas terminaciones nerviosas pasan tanto señales de dolor, tanto señales que pueden ser de placer. Las mismas terminaciones nerviosas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cómo son interpretadas? Por la mente. La mente es el intérprete. Mente y cerebro, en mi punto de vista, en mi experiencia, son dos cosas diferentes. La mente es lo que sobrevive al cuerpo, la mente es el alma. Y la mente es quien interpreta esas señales. Si la mente, esa señal, la quiere interpretar como dolor, la sentirá como dolor. Si la quiere interpretar como placer, la interpretará como placer. Y si no la quiere sentir, la interrumpe. De hecho, la hipnosis la hipnosis moderna nació en el 1800 exactamente como una técnica de anestesia para desconectar el dolor. Hoy hay médicos que hacen cirugías con hipnosis. Yo fui a tomar un curso en España, mi maestro se llama Escudero, Juan Escudero, Ángel Escudero Juan. Y él tiene 45 años haciendo cirugías sin medicamentos y sin anestesia, la hace con hipnosis, platicando con el paciente. Muchas veces hemos trabajado estos puntos y sí se puede de alguna forma desconectar el dolor, pero hay que prestar un poco de atención. O sea, el dolor es una alarma. Si hay una alarma, yo tengo que ver por qué razón tengo esa alarma que suena. Si apago la alarma, probablemente tendré más daño. Es decir, si tengo una casa que se está incendiando, suena la alarma antiincendio. Si yo me limito a cortar la alarma antiincendio para que no suene y me deje dormir bien, se quemará la casa. Entonces, antes de desconectar el dolor, hay que ver por qué razón tenemos el dolor. ¿A qué está atendiendo ese dolor? En la terapia, en hipnosis introspectiva, vamos al origen y nos concentramos exactamente en eso. Vamos a ver cuál es la función de ese dolor. ¿Vale la pena que lo tengamos o que vamos a eliminar? Y todo lo que sigue. Pero en sí se puede reducir ese dolor o eliminar. Yajaira Padrón, ¿cómo puedo controlar la ansiedad? Se murió un familiar, tengo mucha ansiedad. Yajaira, ayer, en el programa de ayer estuve explicando que los duelos, por más fuertes que sean, sí se pueden sanar y se pueden transformar en sensaciones agradables y podemos volver a encontrar la emoción por la vida. Relativamente a controlar la ansiedad en los momentos que no tenemos un terapeuta que nos puede estar ayudando, bueno, hay técnicas de respiración que nos ayudan mucho. Una muy típica, muy conocida, es la respiración de 4. Hablamos de respiración consciente. Quiere decir que respiro profundo, llenando totalmente mis pulmones, cuento hasta 4, 1, 2, 3, 4, expiro, cuento hasta 4 y vuelvo a inspirar durante 4 o 5 minutos. Esta cosa me permite interrumpir ese punto, este flujo de ansiedad. Y luego vamos con un especialista. Fátima nos pregunta, hola, mi duda de siempre, ¿por qué yo sueño casi diario a mi abuela paterna muerta? ¿Crees que por hipnosis se pueda contactar para ver qué quiere? Muchas veces sí. No es algo que podemos programar, Fátima. Es un punto que trabajamos mucho, muy seguido.
En la mayoría de los casos sucede que si la persona sana sus cosas, armoniza sus emociones, durante la misma terapia puede haber un contacto espiritual. Necesito todavía esas preguntas, Alicia. Puede que haya un contacto espiritual si la persona suelta. Y sí, puede suceder que llegue la abuelita a decirnos que es lo que nos está comunicando. Sin embargo, déjame decirte una cosa. Independientemente de una terapia, en la terapia sí podemos tener comunicación espiritual. Muchas veces sucede, aunque no sea una cosa que programamos nosotros, pero sí sucede, así que es de lo más normal. Pero cuando soñamos a un ser querido, no nos concentremos sobre el hecho de que no recuerdo que me dijo. Si el ser querido nos viene en sueño, quería transmitirnos algo o apoyarnos en algo. Lo que dijo el ser querido en mi sueño se quedó grabado en mi subconsciente, aunque conscientemente no lo recuerde. Mi subconsciente, que es quien atiende a mis comportamientos automáticos, sí lo recordará. Pero conscientemente lo que puedo hacer es analizar la emoción que me dejó cuando yo desperté. Si cuando despierto, después de haber tenido un sueño con un ser querido que ya falleció, tengo una sensación agradable, es porque ese ser querido vino a apoyarme, vino a hacer que yo me sintiera así. Y esto ya es suficiente. Si me deja angustia, bueno, probablemente es necesario ver qué más hay detrás de eso. Juan Cortés Coronel pregunta cómo quitarse el enojo y el rencor y cómo los miedos afectan en las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, eso ya lo hemos dicho. Los mecanismos de los miedos son los mismos de las emociones fuertes. Los miedos generan emociones fuertes. Los miedos los sentimos en todo el cuerpo, así que sí afectan en todo. Una enfermedad neurodegenerativa provocada directamente por emociones, y eso se lo digo por experiencia personal, es el Alzheimer. El Alzheimer, mi mamá tuvo 10 años de Alzheimer. El Alzheimer es consecuencia de una depresión crónica en una persona que conscientemente no admite la idea del suicidio. Entonces se fuga a un limbo espiritual y genera daños inconscientemente, obviamente, en el cerebro para tener el pretexto de no regresar. Esto es lo que sucede con el Alzheimer. Lo sé porque he trabajado varios casos de ese tipo y porque mi mamá, si lo pueden creer o no, después de haber dejado su cuerpo deshecho, se comunicó para apoyarnos en trabajar sobre este tipo de enfermedades y explicó también ese punto. Cómo quitarse el enojo, la ira y el rencor, comprendiendo, Juan, que te estás dañando a ti mismo, no estás dañando al otro. Enojo, ira, rencor son venenos que una persona decide voluntariamente tomarse con la esperanza de que sea otro a quedar afectado. Pero nadie puede afectar a otro si se está tomando el mismo veneno. El veneno le afecta a él. Ese es el enojo. El enojo, el rencor es meter a la persona que odiamos en un pedestal y todos los días de mi vida estar ahí apuñalándome mi corazón en su honor. Cuando comprendemos que no tiene sentido eso, podemos emprender el camino a dejar atrás eso y empezar a vivir. De todos modos, Juan, acércate porque te podemos ayudar mucho en esto. Marco Antonio Velázquez me pregunta si tengo mi consultorio en la Ciudad de México. No, Marco Antonio, yo tengo mi consultorio en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el bellísimo Caribe mexicano, un lugar fantástico, maravilloso, donde invito a todos que vengan a visitarnos.
pero viajo 9 meses al año por toda la República y a muchos países con las terapias, con los cursos, los talleres y las conferencias, además de las terapias por internet. Una pregunta interesante de Armando Estrada Campos. ¿Comunicándose con el guía espiritual nos puede dar la información del futuro? No, no, categóricamente no, Armando. Cuando hay una entidad, un espíritu que nos da información sobre el futuro, ya nos está tomando el pelo. Aunque se manifieste como el más grande ángel del universo, es un impostor, nos está engañando. Los espíritus de luz no predicen el futuro por una simple y sencilla razón. Lo tienen prohibido, y lo tienen prohibido porque el futuro no existe, lo vamos construyendo momento por momento. Cuando nos acercamos al mundo espiritual, Marco Antonio, no, perdón, Armando, cuando nos acercamos al mundo espiritual, nos tenemos que acercar con la lógica. Todo el mundo espiritual es lógico y científico. Hay pruebas científicas y hay mucha información, y hay mucha comunicación. Si yo ya tengo un título, una licenciatura en Derecho, ¿tiene sentido que vuelva a la universidad a estudiar Derecho en la misma facultad para volverme a licenciar en la misma facultad? No tiene sentido. Eso es lo mismo. Si yo ya he vivido, si ya está escrito mi destino, si ya está escrito mi futuro totalmente, ¿qué sentido tiene que lo viva, puesto que ya aprendí? O puesto que o lo hago o no lo hago, finalmente eso va a pasar. No tiene sentido. Así que no existe ese futuro. Existe una programación del futuro. Existe un futuro futurible, no un futuro cierto. En las terapias hacemos progresiones al futuro, pero las progresiones al futuro no son para leer el futuro, sino para afirmar determinadas condiciones específicas. Es un poco largo de explicar. Así que todo espíritu que predica el futuro es lo que es. Podemos dedicar una transmisión a ese punto. Había prometido que íbamos a introducir el tema de la autoestima. La autoestima probablemente es la reina de los problemas que el ser humano tiene, la reina. Estaba una pregunta a la que ya habíamos contestado, pero la voy a volver a sacar para tener la pauta de hablar de eso, de Judith Uruzán. ¿Por qué si toda la gente que me aprecia dice que soy buena persona, no puedo encontrar a alguien que me considere suficiente? Y yo le contesté a Judith que es porque tú misma no te consideras suficiente. En realidad, ahí está el punto, la autoestima, la autovaloración. Si yo voy al supermercado y encuentro un kilo de tomate que cuesta 20 pesos, hablo del tomate porque yo amo el tomate, ¿verán? Encuentro un kilo de tomate que cuesta 20 pesos. No voy a la caja a pagarlo y a la cajera le digo, ¿sabes qué, señorita? Ese kilo de tomate es maravilloso, huele riquísimo, está bellísimo, rojo, bello. Así que en lugar de pagarlo 20 pesos, lo quiero pagar 500 pesos. No voy a decir eso, eso sería una locura. ¿Cómo voy a pagar mucho más de lo que me están pidiendo? Ese es el punto principal en la existencia del ser humano. Nadie paga más de lo que yo estoy pidiendo. Nadie da más valor a mis cosas más que el valor que yo le doy a mis cosas.
Nadie da más valor a mí mismo, más que el valor que yo doy a mí mismo. Y nadie me amará más de cuanto yo me ame. Pregunta, ¿me amo? Si yo no me amo, si yo en primera persona no me amo, ¿cómo puedo pretender que alguien me dé lo que yo no soy capaz de darme? Ese es el concepto, autoestima. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, casos que ya hemos tenido preguntas en los otros programas, donde me dicen, yo tengo un patrón de relaciones tóxicas. Claro, ahí está el punto. Vamos a tocar ese tema. El patrón de relaciones tóxicas, típico de muchas personas, tanto hombres como mujeres, aunque lo vemos más expresado en la mujer, pero también les aseguro que sucede a los hombres, es el resultado de una cóctel, o sea, sí se dice cóctel en español, un cóctel de autoestima baja y sugestión inversa y deseo de apapachos. Entonces, imaginemos una niña pequeña que tiene padre borracho, golpeador, enojón, que grita mucho, que le pega a la señora, a la mamá, la deja embarazada, se va a la cantina y cuando regresa solo para golpear, y a la niña igual la aplasta y le dice que no sirves para nada, la mamá sumisa y papá sí. Imaginemos ese tipo de familia que desafortunadamente es algo común en estos países de América Latina y no solo. La niña dice, cuando yo seré adulta, no quiero ser como mi mamá, sumisa, y ni quiero un hombre así en mi vida. Pero sucede que esa niña cuando crece volverá a repetir el patrón. Es muy raro que eso no suceda. Algunas veces no sucede, pero es muy raro. Normalmente esa niña cuando crece repetirá el patrón. ¿Por qué? La autosugestión inversa, ¿qué es? Si yo les digo durante 20 segundos, no miren y no piensen en el mascarón que tengo aquí atrás. Miren, no miren y no piensen en este mascarón. No miren y no piensen que es de piedra blanca, muy bonita, con la base negra, pero no miren y no piensen en este mascarón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A cachetadas los estoy obligando a mirar ese mascarón. Es una trampa mental. O sea, tienen que pensar en lo que no tienen que pensar para no pensar en lo que no tienen que pensar. Y entonces el cerebro se queda atrapado. Esa es la sugestión, la autosugestión inversa. Entonces, ¿qué le sucede a la niña? No quiero ser como mi mamá, pero frente a ella, con el no quiero ser, tiene ese modelo de madre, ese modelo de mujer. Entonces, sus comportamientos son filtrados hacia ese modelo. No quiero ese tipo de hombre en mi vida. No quiero, pero sigue ese modelo. Entonces, se estará filtrando solo ese tipo de personas en su vida. Todos los hombres que estarán alrededor suyo, de esa mujer creciendo, serán ese tipo de hombres, porque ella los está filtrando con esta autosugestión. Pero ella tiene baja autoestima y necesidad de apapachos, porque la niña no recibió cariños, no recibió apapachos, necesita sentir abrazos. Y si alrededor suyo, en su entorno, solo están ese tipo de personas, ¿a quién creen que le va a pedir la limosna de un apapacho, de un abrazo? Limosna. Pues a ese tipo de hombres. Entonces, estará repitiendo siempre el patrón.
autodestructivo con ese tipo de personas. ¿Cuál es la solución en este caso? Pues la solución no es cambiar el modelo de hombre adelante, porque muchos dirían, bueno, es porque la muchacha tenía frente a ella el modelo del papá que era un tal por cual. Entonces, cambiando el modelo, se pone, no sé, Brad Pitt adelante y entonces su vida cambia. No, su vida no cambia, ni siquiera si se pone al más guapo del planeta, no cambia. Su vida cambia solo si se cambia ese modelo. O sea, quitando el modelo que ella tiene adelante y dirigiéndose hacia sí misma, encontrándose a sí misma. Cuando la persona empieza a reconocerse, fortalecerse, amarse y sentirse plena y amada por dentro, hay muchas técnicas que aplicamos con eso, entonces no necesitará a alguien dañino. En pocas palabras, no permitirá a nadie acercarse a ella misma si no la ama tanto cuanto ella se ama. Ese es el punto, ese es el concepto. La autoestima influye en todo. La autoestima influye en nuestros estados de ánimo, en las capacidades que podemos tener de resolver problemas, en la pantalla falsa de enojo y de seguridad que podemos tener. Muchas personas aparentan ser muy seguras, pero es una pura pantalla. Detrás caen rápido y de hecho psicológicamente hablando es muy fácil de detectar. Pati Pérez, te pido favor que vuelvas a reformular tu pregunta porque no la entendemos bien. Si nos puedes reformular tu pregunta para que te contestemos. Déjame leer tu pregunta. En mi caso hay una separación con mi pareja y tengo 3 adolescentes, una de 21 y gemelares de 18. Ellos han cambiado mucho y yo siento que tienen mucho dolor por lo que pasó y yo siento que perdoné, pero aunque logro todo lo que me propongo, siento que no soy feliz. Bueno, aquí pido yo una disculpa. Me habían dicho que no se había entendido la pregunta, sí la habían entendido. Esa fue mi asistente maravillosa que no había entendido. No, Pati. En realidad, ellos tienen dolor porque han sufrido. Pero ellos tienen dolor también porque son egoístas. Todos los hijos somos egoístas, Pati, todos. Se dice que una madre puede alimentar a 100 hijos, eso se dice en mi pueblo, y 100 hijos no son capaces de alimentar a una madre. Los hijos siempre están enojados con sus padres durante una temporada de su vida, y más si han tenido experiencias duras. Mamá puede haber cometido errores, por supuesto que ha cometido errores, como todos, también los hijos están cometiendo errores, pero los errores sirven para aprender y no existe un libro que nos explica cómo ser buenos padres, no lo hay, y si lo hay, lo ha escrito algún psicólogo que no tiene hijos. No hay una regla fija de cómo ser buenos padres. Estamos experimentando y si venimos con un patrón de vida doloroso, pues estaremos transmitiendo dolor. Hay momentos en que nos damos cuenta y empezamos un camino de cambio, pero el camino de cambio tiene velocidades diferentes para el que lo está viviendo y para quien está en su entorno. Así que hay que dar el tiempo. Es muy importante que tú, Pati, sanes todo eso y poco a poco tus hijos irán comprendiendo, ya pasará el tiempo, ya tendrán una edad un poco más avanzada, normalmente ya después de los 25, 30, ya los hijos regresan un poco más a entender a los padres y si no lo quieren hacer se puede dar una terapia a ellos para que lo hagan antes. Pero en el momento en que tú logres sanar
determinadas cosas del pasado y perdonarte las culpas que tienes por errores que puedes haber cometido con tus hijos, esa tranquilidad tuya se reflejará hacia tus hijos. Caro Cortés me pregunta, ¿crees que pueda por fin resolver una situación que no he podido resolver hace 20 años y que ya no recuerdo bien? Pues claro, yo creo que sí, definitivamente sí. O sea, ¿qué sentido tiene sentirse mal por algo que ni siquiera se recuerda? Eso lo recuerda la mente profunda, pero trabajando con la mente profunda también se puede eliminar esa emoción. No vamos a eliminar el recuerdo, vamos a eliminar la emoción dolorosa que tú habías decidido en su momento atribuirle a esa experiencia. La experiencia en sí será útil, es una experiencia que te ha fortalecido, que te ha hecho única, te ha hecho completa. Lo que no necesitas es ese dolor. Entonces eliminamos ese dolor y puedes volver a vivir plenamente feliz. Me pregunta, bueno, hay alguien que pregunta, no sé quién, ¿darán el curso en Ciudad de México en octubre con esto del virus? Pues octubre yo espero sinceramente que todo esto habrá pasado. Nos estaremos lamiendo las heridas desde un punto de vista económico porque el mundo está de rodillas y estará más de rodillas con ese problema del virus. Pero hasta este momento no hay nada que nos deje pensar que podemos posponer el curso que tenemos en Ciudad de México en octubre o en Miami también en octubre. Sí creo que lo haremos. Una última pregunta porque ya nos hemos pasado el tiempo. Dana Acajome, ¿se puede dar hipnosis a personas adultas mayores de 75 que tienen cirrosis hepática? Mira, si la finalidad es sanar la cirrosis hepática con la hipnosis, te digo que no, porque es una condición médica, hay que verla con los médicos. La terapia en hipnosis puede sanar las emociones que procuraron esa condición. Después probablemente puede haber una mejoría, probablemente no. Así que directamente no se trabajaría la cirrosis hepática, sino las emociones. ¿Se puede trabajar con una persona mayor de 75 años? Depende de cómo es su situación mental. Normalmente las personas mayores tienden a endurecer su carácter y esto puede a veces hacer que sea menos fácil trabajar con ellas. Hasta hoy he tenido muchas personas ancianas y con algunas hemos podido trabajar muy bien, con otras se han sentido bastante mejor, pero ha habido algunas dificultades y con otras de plano estuvieron ahí porque pues tú eres más pequeño que yo, más joven que yo, ¿qué me puedes hacer? O sea, con esa actitud. Pero eso sucede cuando el adulto mayor no quiere venir a la terapia, lo acarrean y lo obligan a venir. Hemos dicho que la condición principal para tener una terapia en hipnosis es absolutamente que el paciente, el sujeto que la tiene que recibir, la desee y busque esa ayuda. Muy bien, ya hemos llegado al final de nuestra transmisión de hoy. Ya nos hemos alargado mucho. Espero haber contestado claramente a las preguntas que me han pasado. Ya hemos empezado a profundizar el tema de la autoestima. Podemos dedicar un poco más de tiempo también a la autoestima en otros programas. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Alesia, por favor, puedes poner el link del canal de YouTube entre los comentarios. Muchas bendiciones a todos. Nos volveremos a ver mañana aquí en el mismo enlace a la misma hora. Adiós.